Bienvenidos a Psych and Tech, el podcast de Syncrolab, un espacio donde conocer neurocientíficos, clínicos e ingenieros alrededor del mundo al servicio de la salud mental. Lanzamos en 3, 2, 1... Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Psych and Tech, nuestro podcast de Syncrolab. En esta ocasión hemos invitado a José López, que es el CEO del Centro Europeo de Neurociencias. Como siempre, a todos los invitados yo les hago esta minimísima introducción y luego cada uno de ellos se presenta como mejor le parece, incidiendo en aquellas cosas que más le importan ahora o en el pasado. ¿Qué tal, José? Muchísimas gracias por ser nuestro invitado de hoy. Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí contigo. José, ¿te puedes presentar un poco cuál es tu trayectoria, si quieres contarnos un poco, y en qué andas liado desde hace unos años, que es un proyecto impresionante, que a mí siempre me ha apasionado y que creo que es bueno que se conozca cada vez más? Pues sí, yo empecé a estudiar en el año 1997 terapia ocupacional en la Universidad Complutense de Madrid. Y allí, gracias a que tuve uno de los docentes, fue Juan Manuel Muñoz Céspedes, que es un famoso neuropsicólogo que nos daba algunas asignaturas y que fue gracias a él al que empecé a tener interés en el campo de la neurociencia, en el campo del daño cerebral, porque Juan Manuel en aquel entonces pues, era el director de la unidad de daño cerebral del Hospital Beata Mariana de Jesús. Entonces, después de eso, pues hice el máster de evaluación y rehabilitación neuropsicológica y neurolingüística de la Complutense con él y otra gente, y empecé a trabajar en el campo de la neuro en distintos sitios, desde un hospital Ramón y Cajal hasta Asociación de Esclerosis Múltiple de Madrid, luego estuve en el Centro Lester y luego me fui a trabajar a Inglaterra, a una unidad de ictus. Volví a España y estuve trabajando en la Fundación Pita López durante varios años y posteriormente me ofrecieron ir a trabajar a Suiza. En principio era un contrato con la Universidad de Zúrich para unos proyectos de investigación y luego al final se acabó convirtiendo también más en clínica que en proyectos de investigación, lo cual yo también agradecí. Y estuvimos allí varios años y fue esa experiencia allí en la clínica de Suiza la que nos cambió totalmente la forma que tenemos de entender la rehabilitación, porque allí empezamos a ver pues una terapia intensiva, que es uno de los temas que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Allí yo llegué un viernes con mi coche, el lunes estaba trabajando y tenía una sola persona en mi horario 6 horas al día, ¿no? Y pasé, pues eso, de estar aquí con varios pacientes al día, cada uno de ellos 45 minutos, a tener un solo paciente durante 6 horas al día. Aparte de eso, pues nos fuimos formando en distintas técnicas dentro de las terapias intensivas y fuimos utilizando también mucha tecnología, lo que se llama tecnología avanzada en rehabilitación, que engloba distintos tipos de sistemas robóticos, pero también sensores, realidad virtual, neuromodulación, etcétera. Y cuando en un momento dado pues ya nos aburrimos de estar en Suiza, no por el trabajo, que era muy motivante, sino pues porque el país en sí es muy bonito, pero es muy aburrido, entonces decidimos volver a Madrid y montar algo lo más parecido posible a esa experiencia que nosotros tuvimos en Suiza, también sin el lago y las montañas a nuestro alrededor, pero aprendiendo también de la experiencia, intentando mejorar, en la medida de lo posible, pues algunas de las cosas que habíamos vivido. Entonces, actualmente, pues eso, trabajo aquí a jornada completa
y luego también fundamos la Asociación de Terapias Intensivas en Neurorehabilitación, a través de la cual hemos fomentado durante estos años el organizar cursos de formación sobre terapias intensivas y vamos dando charlas en distintos sitios pues, para que la gente vaya conociendo un poco más este campo. Muy guay. ¿Nos puedes explicar así en una definición un poco en qué consiste una terapia intensiva? Porque has dicho que pasaste de ver varios pacientes en tu horario laboral, ¿no? A ver uno solo. Entonces, ¿la terapia intensiva en qué consiste? Y está muy bien preguntado porque yo ahí solo he citado uno de los aspectos en los que tiene en cuenta la intensidad, ¿no? La intensidad en cuanto a la terapia se define por varios parámetros. Uno de ellos es el tiempo que estás con una persona en terapia, pero ese es el menos importante porque al final incluso tú puedes estar 45 minutos y en 45 minutos hacer una terapia intensiva o no intensiva. Hay estudios muy interesantes en donde comparan 45 minutos de terapia convencional, le llaman, a 45 minutos de terapia intensiva, por ejemplo, en el reentrenamiento de caminar, ¿no? Y en uno, pues, por ejemplo, llegan a 5.000 y pico pasos en la terapia intensiva, mientras que en la otra se quedan en 3.000, ¿no? Entonces, el tiempo de terapia es uno de ellos, pero probablemente es el menos importante. El número de repeticiones es uno de estos aspectos importantes. Se fomenta el que la persona haga el mayor número de repeticiones posibles de la función que estemos entrenando. La frecuencia es otro parámetro importante, es decir, no es lo mismo entrenar algo a diario que, por ejemplo, entrenarlo una vez a la semana, ¿no? Entonces, la frecuencia también se intenta que sea la mayor posible y los pacientes que vienen a nuestro centro de terapia intensiva vienen todos los días. La duración no es lo mismo que hacer terapia durante una semana, que durante un mes, que durante un año, aunque normalmente nuestros tratamientos intensivos suelen estar muy acotados en el tiempo y tienen una duración, pues, dependiendo de la gravedad de la lesión de la persona, pero de 4 semanas a lo mejor a 16 semanas, pero no duran un año, no duran años, ¿no? Como en otros casos. Y luego hay otros dos aspectos que son muy importantes, que es el esfuerzo que la persona realiza cuando está desempeñando la tarea y la dificultad de la tarea. Entonces, en este caso, la dificultad de la tarea pues, se puede medir de distintas formas. Evidentemente, la propia persona te puede dar su feedback subjetivo de cómo de difícil le está resultando la tarea en una escala normal de estas de Likert, de 0 a 10, cómo de difícil te resulta esta tarea, pero tú también lo puedes estar viendo por el rendimiento que está teniendo. Normalmente una persona, a medida que va repitiendo una tarea, va mejorando, pero llega un momento en que a lo mejor si se empieza a cansar, el rendimiento empieza a decaer y entonces ya vas viendo que en ese momento o necesitas un descanso o necesitas bajar la dificultad de la tarea. Y luego el esfuerzo es lo mismo, el esfuerzo lo puedes medir objetivamente a nivel fisiológico. Podrías, por ejemplo, a una persona que está caminando, medirle la frecuencia cardíaca que tiene y entonces a medida que tú vas haciendo que camine más rápido, le vas dificultando la tarea, puedes ir viendo que su frecuencia cardíaca va subiendo, ¿no? Es una respuesta fisiológica al aumento de la dificultad de la tarea, el cuerpo reacciona. O puede ser que también le estés pidiendo a la persona que te valore el esfuerzo que le supone, o puede ser que tú por el rendimiento estés viendo eso. Entonces, sumando todo eso, sumando las repeticiones, la frecuencia, la duración, el esfuerzo y la dificultad de la tarea, al final organizas la intensidad intentando que sea la mayor intensidad posible que una persona sea capaz de tolerar. También basándose en estos principios un poco de aprendizaje en el cual se puede ver lo de que cuando una persona está en una zona de confort, ¿no? Se llama, un poco se abusa del término, pero esa zona de confort en donde Sí. no estás realmente, no te están desafiando No con hay, la tarea. exacto, no hay un reto.
no hay un reto, el aprendizaje no es tanto como cuando estás en esa zona de reto, que tampoco te tienes que pasar, porque si es demasiado difícil, pues entonces ya empieza la frustración y tal. Entonces es trabajar en esa zona en donde estás desafiando a la persona, la estás poniendo al límite, pero no te estás pasando, ¿no? Entonces es complicado. Qué guay esto. Claro, o sea, fíjate, te voy a poner un ejemplo de lo que nosotros hacemos. Claro, nuestra filosofía también de Syncrolab es conseguir en el menor tiempo posible hacer la mayor cantidad de frecuencia de estimulación cognitiva posible para que los tratamientos no se eternicen, ¿no? Midiendo muy bien pre y post, ¿no? Y tratando de mostrar la eficacia de cada uno de los tratamientos de manera personal. Y nuestro algoritmo lo que hace es exactamente eso que tú estás diciendo, ¿no? Lo que vosotros hacéis con muchas variables o con muchas máquinas, que es mantener el nivel de reto adecuado al paciente, ¿no? Nuestro algoritmo lo que trata es de hacerlo de manera remota, es decir, con los pacientes en su casa. Vosotros lo hacéis con muchas más variables, a lo mejor más en sesión, pero es exactamente esa la filosofía, ¿no? Es decir, conseguir que el paciente esté siempre en un nivel de reto adecuado, que sea un challenge para él, pero que no sea aburrido, porque es ahí donde va a generar el aprendizaje, ¿no? Qué guay. Claro, ahí viene, y hablando de esto, viene varios aspectos que he ido leyendo en tus últimas publicaciones en LinkedIn que me han flipado. Una de ellas es que decías que el 95% de los pacientes que te encontrabas venían sin informes de evolución, ¿no? Sin informes de mediciones objetivas, de datos, etcétera, de cómo está evolucionando los tratamientos, ¿no? Cuéntame un poco esa experiencia que tú estás observando, el hecho de que ese 95% de pacientes no tengan informes. ¿A qué te refieres exactamente? Bien, cuando un paciente viene con nosotros, claro, si viene en una etapa subaguda temprana, acaba de tener la lesión y le han dado de alta en el hospital y viene con nosotros, pues no ha tenido probablemente oportunidad de hacer rehabilitación o muy poquito en el hospital, y entonces nos llega con su informe médico, bien detallando pues qué tipo de lesión ha tenido y cuál ha sido la evolución, las pruebas, etcétera. Pero luego también nos llega mucha gente que ya tiene un tiempo de evolución más prolongado, ¿no? Desde meses hasta incluso años. Y estas personas sí que han estado haciendo rehabilitación en otros recursos, en otras clínicas o en hospitales. Y, como decía, pues aproximadamente el 95% de ellos no tienen informes de rehabilitación. Cuando nosotros les decimos, vienen a una primera valoración a nuestro centro y les decimos, mandadnos todos los informes que tengáis antes para que nos los podamos estudiar y el día que vengáis a valoración ya tengamos una idea más clara de qué os pasa, ¿no? Pues nos mandan todos los informes médicos de pruebas, de tal, pero no nos mandan informes de rehabilitación, ¿no? Entonces, nosotros que también en la llamada telefónica pues hemos recabado información de qué han estado haciendo, pues se está haciendo rehabilitación en una clínica, decimos, oye, ¿y dónde están los informes de rehabilitación de la clínica donde has estado yendo? No, no tengo ninguno. ¿Y cómo es que no tienes ninguno? ¿Cómo es que no te han dado ninguno? Algunos han acabado, otros no han acabado. Entonces, a lo mejor les decimos, oye, pídeles por favor que te den un informe diciendo cómo estabas cuando llegaste y cómo has ido evolucionando y cómo estás ahora. Lo que has dicho tú antes también de que hay que medir cómo se empieza, cuál es la evolución que va teniendo y luego el otro punto final, ¿no? Entonces, pues, oye, pues no me lo pueden hacer. ¿Por qué? Pues porque no tienen ninguna valoración. O algunos, como decía también en la publicación, recibimos informes, pero descriptivos, narrativos. O sea, de decir, bueno, pues este paciente al principio le costaba mucho caminar y ahora le cuesta menos, ¿no? Y así. Y entonces dices, ¿pero qué es mucho caminar y qué es menos ahora? Es decir, que antes, ¿a qué velocidad iba? ¿A qué velocidad va ahora? ¿Qué distancia era capaz de cubrir antes y qué distancia es capaz de cubrir ahora? ¿Cuánto tiempo máximo era capaz de caminar? Y, no sé, parámetros más objetivos que te den una idea de cómo estaba la persona y sobre todo de cómo va evolucionando, porque a nosotros lo que nos interesa es lo que, digamos,
patient journey, ¿no? El camino que ha llevado el paciente hasta que ha llegado a nosotros, porque nosotros queremos entender qué le podemos ofrecer distinto de lo que ya haya tenido que le pueda hacer cambiar. Entonces necesitamos entender qué ha recibido y cómo ha sido su evolución para entender también cuál es la capacidad que puede tener su sistema nervioso central de cambiar en base a estímulos que tú le proporcionas, ¿no? Y no lo tenemos, es decir, la mayoría de la gente, la mayoría de las clínicas no se valoran, no se tiene en cuenta, porque además, como tienen poco tiempo, dicen, no vamos a perder tiempo valorando, ¿no? Entonces, lo he oído yo, ¿no? Como excusa de, no, es que si tenemos 45 minutos no vamos a estar media hora valorando, entonces estamos perdiendo el tiempo. O no lo tienen dentro de sus rutinas. Y es algo que no obstante, yo tampoco tenía dentro de mis rutinas anteriormente. O sea, que yo también puedo hacer autocrítica, ¿no? Y decir, yo antes de que me fuera a Suiza, prácticamente no había hecho un informe, excepto que algún paciente te lo solicitas expresamente porque es que necesito esto, que me lo han pedido de tal sitio, y no teníamos. Pero en Suiza resulta que el sistema de salud es privado. Y entonces tú, viviendo allí, pagas un seguro de salud y cuando tienes un ictus o tienes cualquier tipo de lesión cerebral, el seguro de salud te manda a una clínica de rehabilitación. Y ese seguro va pidiendo a la clínica de rehabilitación normalmente cada 2 semanas un informe evolutivo de cómo está la persona evolucionando. Y entonces tú tienes que pasar una serie de escalas en donde demuestres al seguro de salud que la persona está evolucionando. En el momento en el que se ve que en varias valoraciones repetidas se ha mantenido una misma puntuación, que ya está en una meseta en donde no hay cambios significativos, ni a mejor ni a peor, se le da el alta. Se le da el alta justificándolo en base a unos resultados. Mientras la persona está evolucionando, se le sigue dando rehabilitación el tiempo que haga falta. Es decir, nosotros teníamos allí pacientes que estuvieron 6 meses haciendo rehabilitación. ¿Por qué? Porque Claro, seguían mejorando. exacto. Entonces cogimos esa... Primero, por un lado, fue al principio obligado, es que nos obligan a que demos valoraciones, pero luego ya le fuimos cogiendo el gusto porque nos dimos cuenta de todo el potencial que tenía más allá de justificarlo para una aseguradora. Claro, es que con una mayor cantidad de datos objetivos, y esto a lo mejor también enlaza con uno de tus posts, puedes hacer pronósticos. Exacto. ¿No? Porque si tienes datos narrativos, al final pierdes capacidad de poder predecir qué va a suceder, ¿no? Entonces, puedes ir cogiendo y segmentando tipologías de pacientes y con mediciones objetivas de qué es lo que está sucediendo en cada uno de esta tipología de pacientes, vamos a ser capaces, que es una de las grandes dolencias que tiene, o sea, de lo que adolece, perdón, muchas veces en nuestra disciplina, ¿no? La falta de capacidad de hacer pronósticos, ¿no? Yo siempre digo que la tecnología nos va a permitir o nos está permitiendo la capacidad, que ya veremos si somos capaces de hacerlo, pero la capacidad de tener herramientas de diagnóstico, datos, o sea, de pronóstico, ¿no? Es decir, de cómo evolucionan los pacientes y de poder llegarle a un paciente y decirle, mira, tienes un 70% de probabilidades de volver a andar, o de mover la mano, o de poder atender durante 20 minutos a una peli, ¿no? Entonces, qué guay. La verdad es que nosotros, o sea, yo, vamos, fiel creyente de los informes pre-post, sobre todo para demostrar la eficacia y de ver la evolución para ver, sobre todo, las pendientes, ¿no? Que eso es lo que tú decías, no es lo mismo un paciente con una pendiente que es muy pronunciada a una tabla rasa, ¿no? Oye, y ahí voy enlazando publicaciones tuyas. Hablando sobre eficacia y sobre los tratamientos y esta capacidad, también publicaste un paper que es muy interesante sobre los ensayos clínicos, ¿no? Sobre cómo los ensayos clínicos a veces no es la mejor herramienta para demostrar la eficacia de la neurorehabilitación. ¿Nos puedes contar un poco qué es lo que decía ese paper y cómo lo ves tú desde tu punto de vista?
Sí, esto era más, se basaba en una presentación que dio una neurocientífica del Reino Unido que se llama Jane Burridge, que la vi una vez, bueno, la he visto varias veces en distintos sitios, pero ella lo que comenta siempre en sus publicaciones es que el modelo este de ensayos clínicos aleatorizados, que está heredado de las investigaciones que se hacen con fármacos, no es el mejor modelo para evaluar los resultados en neurorehabilitación. Y lo ilustraba con un paper que es el de un estudio que se hizo pues hace 2 o 3 años, que era sobre el uso de un dispositivo robótico para el brazo y que es a día de hoy el estudio que ha tenido una muestra mayor, ¿no? Dentro de todos los estudios que se hacen en neurorehabilitación, que siempre suelen tener muestras pequeñitas, pues este tenía a lo mejor 1.700 pacientes, que para un estudio de neurorehabilitación es una muestra enorme, ¿no? Pero que tenía varios de los problemas que ella quiere destacar en cuanto a los ensayos clínicos aleatorizados. Este era un ensayo clínico aleatorizado, en donde a todos los pacientes, independientemente de sus características, se les daba el mismo tipo de tratamiento, ¿no? Que al final era una dosis también pequeña y tal. Y entonces, pues ella lo que comenta es que lo ideal sería hacer estudios longitudinales en donde tú tienes a todos los pacientes que te llegan a la clínica, tú les tratas y les pones un tratamiento acorde a sus necesidades, a sus déficits y a sus capacidades, ¿no? Lo que no puede ser es que a todos les pongas el mismo tratamiento, eso no ocurre en la clínica. Hay gente que necesitará más dosis, gente menos, gente que necesitará más repeticiones o menos, ¿no? Por ejemplo, porque es un aprendizaje, no es una reacción fisiológica a una droga, a un fármaco, es un aprendizaje. Entonces, imagínate que, por ejemplo, en un colegio, en una universidad, todo el mundo tuviera siempre la misma dosis, que por un lado la tienen en cuanto a las clases que reciben, ¿no? Todos tienen la clase de 1 hora de anatomía, pero luego para el examen de anatomía no todos estudian lo mismo. Exacto. Hay gente que estudia más y gente que estudia menos. ¿En función de qué? Pues los hay que necesitan estudiar más para llegar al mismo punto. Los hay que son muy privilegiados y estudiando poquito, leyéndoselo una vez, ya lo recuerdan y necesitan menos. Los hay que quieren sacar un 10 y entonces estudian más para sacar un 10 y otros que con sacar un 5 ya les vale y entonces estudian menos. Es decir, que al final el aprendizaje dependerá de la práctica, de las repeticiones, de la motivación, de muchas cosas, pero tú no coges y le dices a todos los estudiantes que forzadamente tienen que estudiar lo mismo, sino que cada uno dependerá de sus capacidades, ¿no? De sus condiciones. Entonces, en rehabilitación, los estudios longitudinales lo que permitirían es que todos los pacientes que llegan a nuestras clínicas, tú los tratas como si fueran pues, estudios de casos, ¿no? Pacientes únicos, en donde les das una dosis de tratamiento adecuado, los mides al principio, los vas midiendo durante la evolución y los mides al final. Haces una serie de tratamientos y vas viendo cómo evolucionan. Y recoges esos datos, una base de datos. Y además recoges factores clave, pues desde la edad, el sexo, la patología que han tenido, el tiempo de evolución que tienen, si tienen o no problemas cognitivos y en qué grado los tienen, ¿no? Si problemas cognitivos graves, moderados o más leves, si tienen otros problemas visuales, cómo es el entorno el que tienen, si es facilitador o no para su desarrollo, etcétera, etcétera. Y teniendo esta base de datos, y si todas las clínicas del mundo, imagínate, hiciesen lo mismo, al final tendrías una base de datos gigantesca, no de 1.700 pacientes, como decíamos antes, o de 30 o de 40, como son la mayoría de estudios, sino que los tendrías de cientos de miles de pacientes o millones de pacientes. Y entonces lo que sí que podrías decirles a esta base de datos, seleccióname los que tengan edades entre 50 y 65 años, que hayan tenido un ictus, que tengan un tiempo de evolución de más de 6 meses, que tuvieran problemas cognitivos leves, que además no tuvieran problemas visuales, y entonces cómo ha sido su evolución
en estas capacidades, en estas, y entonces verías ese tipo de evolución que está teniendo que te ayuda a llegar a un pronóstico, ¿no? Que te ayuda a decir, bueno, pues parece ser que personas de estas características evolucionan más o menos, tardan más tiempo, tardan menos, mejoran más con este tipo de intervenciones o con este tipo de intensidades. Entonces, exacto, ahí es donde está. eso sería una forma de estudio que, claro, que llevaría mucho más tiempo y más coordinación, pero que sería más útil que estos ensayos clínicos aleatorizados en donde al final, pues claro, no son muchas veces aplicables a luego los pacientes que vemos en la clínica, porque seleccionar la muestra tiene que ser homogénea y entonces todos son que no tienen problemas cognitivos, que no tienen Sí, negligencia, que no tienen problemas son todos casi comunicativos. unicornios, ¿no? O sea, Sí. que casi que son como perfectos todos, ¿no? Entonces, al final pierdes mucha riqueza, por supuesto, claro, lógicamente. Ahí el problema sería, ahí el problema que yo veía es que, claro, lo que no te permiten esos estudios es como sacar conclusiones de la tipología de tratamiento, ¿no? Porque si es tan personalizado, pierdes la parte más, o sea, es como dicen los ingleses, un trade-off, ¿no? Que tienes por un lado el estándar de ese ensayo clínico, que es como son 15 sesiones de este tipo, de este tipo, de este tipo. ¿Esto funciona o no funciona? ¿Vale? A los otros que comentaba esa publicación, que es como demasiado personalizado y entonces tampoco puedes llegar a generalizar, oye, o ahí el reto sería cuál es la filosofía o el modelo clínico de intervención y las combinaciones de N elementos a la hora de poner en práctica el tratamiento, ¿no? Podrías, si tuvieras también ayuda de tecnología, porque Bien, me ha venido eso ahora. la tecnología te permite, tanto en la clínica como luego fuera de la clínica, recoger datos objetivos, ¿no? Es decir, nosotros aquí en el centro tenemos, como bien sabes, también mucha tecnología y entonces esos aparatos ya recogen el tiempo, por ejemplo, ¿no? La frecuencia, la duración, el número de repeticiones, incluso pues podrías ir metiéndoles datos sobre el esfuerzo percibido de la persona, la dificultad de la tarea también viene, ¿no? Determinada por parámetros de la propia máquina. Y entonces eso, pues ya están empezando a trabajar compañías como por ejemplo DIH, que es la compañía de tecnología más importante a nivel mundial, en un software que recoge toda esa información de todos los aparatos y lo vuelca en una sola plataforma, ¿no? De tal forma que con un clic o dos clics tú tienes Puede hacer. toda la información de lo que hacen los pacientes con dispositivos. Luego hay una parte que hacen sin dispositivos, que es todo el entrenamiento en actividades, por ejemplo, de la vida diaria, de entrenamiento más funcional. Y esa es la parte que tú tendrías que meter manualmente, de decir, mira, pues hemos estado todos los días una hora haciendo entrenamiento de caminar fuera en la calle o de cocinar o de vestirse o de poder asearse, etcétera, etcétera. Y luego hay otra parte que se podría recoger en el domicilio de los pacientes, que esto es muy importante, ¿no? A través también de sensores y distintos aparatos que puedan recoger el nivel de actividad que está teniendo la persona afuera. De tal forma que al final sí que tenemos un montón de información y podríamos tener un montón de información objetiva de lo que se hace en terapia. Qué guay, qué guay. DIH, pues esa plataforma. Oye, y hilando ya esto, los dos somos unos auténticos creyentes de la tecnología, yo creo, y de cómo la tecnología nos puede ayudar con los pacientes y en la rehabilitación. ¿Cómo, con toda tu trayectoria y todo tu uso de lo que hacéis, que yo creo que es de los centros que yo he visto con más tecnología que hay, no sé si en España, pero vamos, Madrid de lejos, aunque hay otros que también tienen, pero yo creo que vosotros vais muy pioneros ahí. ¿Cómo ves tú el futuro del uso de la tecnología? Porque yo voy dando clases y me sigo encontrando con alumnos que no están como
concienciados de que pueden utilizar mucha tecnología para trabajar con pacientes, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú la evolución del uso de las tecnologías dentro de la neurorehabilitación? ¿Crees que hemos llegado a un tope? ¿Crees que va a haber un salto cualitativo con la inteligencia artificial o con este tipo de Big Data, que también lo decías en alguno de las publicaciones que hemos comentado? Yo creo que estamos al principio. Estamos solo en los inicios, ¿no? Y ten en cuenta que, por ejemplo, para temas de tecnología en rehabilitación física, el dispositivo robótico más antiguo lleva 20 años en el mercado, no lleva más, lleva 20 años. Y claro, es un mercado que no tiene tantísimos clientes, ¿no? Como tienen los móviles. Entonces, que se va desarrollando mucho más lentamente. Eh, pero, pero se va desarrollando, o sea, que cada vez se va invirtiendo más. Yo creo que tiene un desarrollo en varias cosas. Por un lado, para la parte de medición, porque la parte de medición es fundamental para poder tomar decisiones, para ver el pronóstico, etcétera. Entonces, cada vez más, pues, por ejemplo, imagínate tener relojes, ¿no? Que te van midiendo el número de pasos, la frecuencia cardíaca que tienes, etcétera, te pueden servir para ir tú organizando la actividad que vas teniendo. Y eso es uno de los grandes retos para las personas con lesiones cerebrales, porque el sedentarismo después de una lesión cerebral es uno de los mayores problemas que se tiene, ¿no? Entonces, pues probablemente el hecho de recoger estos datos y de poder tener una plataforma a través de la cual los pacientes y los profesionales tengan acceso a ellos y vayan tomando decisiones en base a lo que van viendo, pueda aumentar la cantidad de práctica y de movimiento y de actividad que tiene la persona en general en su día a día, ¿no? Luego, en la clínica, nosotros creemos también, y fue otra de las publicaciones que puse en LinkedIn, y ahí estoy de acuerdo con dos autores que son David Cutrino y John Krakauer, que son un poco referentes dentro del campo también de la neurorehabilitación y que tenían un artículo muy interesante de opinión, y bueno, luego hablan de evidencias y tal, en donde dicen que la tecnología debería ir dirigida a trabajar el déficit puro y duro que se produce en las personas, ¿no? Wow, Entonces, a mí esa me dejó bastante loco, ¿eh? Porque nos machacan continuamente con el rollo de que la tecnología tiene que ayudar para las actividades de la vida diaria y ese paper dice lo contrario. exacto. Pero básicamente porque es que la tecnología no puede imitar ni de lejos lo que es la actividad de la vida diaria. Como ponía yo en el propio paper, si tú tienes una actividad de realidad virtual en la que estás cortando pan, es que ni de lejos se va a parecer a la actividad real, ¿no? En donde al cortar el pan no es solamente hacer un gesto, un movimiento con tu brazo, sino que es todo lo que tiene que ver con otros aspectos sensitivos generales, ¿no? Desde el olor que te da el pan hasta el cómo cruje cuando lo cortas, hasta la dureza que tiene, hasta la implicación emocional que tiene estar cortando un pan que está rico y que luego sabes que te vas a comer y tal. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver. Y desde el punto de vista motor tampoco. La coordinación que tienes que hacer de movimiento a que lo estés haciendo con un mando, ¿no? O que lo estés haciendo con la mano, como si fuera un cuchillo, ¿no? Con lo cual sería como una apraxia. Pero realmente para lo que sirve la tecnología es para trabajar el déficit, ya sea déficit motor, déficit cognitivo, ¿no? Y luego necesariamente tendrá que haber una parte complementaria a la tecnología en donde tú trabajes la actividad de la vida diaria. Es decir, que nosotros aquí tenemos distintos dispositivos con los que trabajar la fuerza y el control motor, la coordinación del brazo, ¿no? Que son los dos aspectos principales. Pero trabajas movimientos, trabajas coordinación, trabajas actividades en contra de la gravedad, que en teoría pues fortalecen la musculatura, etcétera.
pero luego tienes que hacer las tareas funcionales, tienes que coger con ese brazo y cortar pan, vestirte, coger algo de un cajón, abrir una puerta, etcétera. Y eso es lo interesante, porque hay gente que, por ejemplo, está en contra de la tecnología porque cree que le va a quitar el trabajo a los terapeutas, cuando es todo lo contrario, lo que hace es complementar una parte que los terapeutas van a poder hacer con mucho más esfuerzo, mucho más dificultad, ¿no? Entonces, en cuanto a número de repeticiones, en cuanto a ser constantes, etcétera, eso una máquina sí lo hace. Pero nosotros aquí, el 50% del tiempo que pasa un paciente en terapia utiliza dispositivos, pero el 50% no utiliza dispositivos, y el 50% que no utiliza dispositivos es para realizar actividades de la vida diaria de verdad, que a veces hay que desplazarse al domicilio de los pacientes para poder realizarlas, para que todavía sean más reales, haciéndolos en su entorno habitual y real, ¿no? Entonces, a día de hoy, la tecnología todavía no ha demostrado que sea mejor que la terapia convencional, pero porque se intenta como que vaya dirigido a lo mismo, cuando debería ir dirigido Complementario. a dos cosas, exacto, debería ser complementario. Entonces, eso también es el error que estos autores destacan en esa publicación, y yo a día de hoy estoy de acuerdo con ellos. Sí, o sea, nosotros nos empeñamos en eso también, en que nosotros lo que hacemos es estimular el proceso básico, que luego, ¿Mm? eh, eh, luego eso se tiene que ver o seguramente se verá en las actividades de la vida diaria de otra manera. O sea, que son como dos fases diferentes de la rehabilitación, ¿no? Que no son uno u otro. Eh, Eso es. Oye, qué guay. Y luego, por último, porque no te quiero robar mucho más tiempo, veía también una publicación que hiciste, y ya por finalizar, y no sé si este titular es tuyo real, o es más del periodista, pero dijiste que España necesitaba a nivel general, ¿no? Un plan integral contra el ictus, ¿no? O te leí ese titular. ¿En qué aspectos crees que se necesita mejorar en ese aspecto? ¿Porque hay 17 diferentes protocolos o porque el protocolo... ¿a qué te referías en ese sentido? A que está muy desarrollado la parte médica, pero está ya poco desarrollado la parte terapéutica posterior, ¿no? Es decir, que claro, hemos avanzado muchísimo en toda la parte de atención aguda en cuanto a una identificación, por ejemplo, de los síntomas y signos de que estás teniendo un ictus, por ejemplo, acudir a una unidad de ictus especializada, todos los procesos que hay para trombectomías, etcétera, para poder tratar el ictus, y las secuelas de los pacientes con ictus son menores ahora. O sea, yo recuerdo hace 23 años pacientes que llegaban con ictus estaban mucho más afectados que los que llegan aquí en general, ¿no? Igual que, por ejemplo, también los coches han mejorado y entonces la gente que sufre accidentes, pues en general también no están tan afectados como los de hace unos años, pero lo que sigue estando en general igual es la rehabilitación. O sea, si tú miras determinados centros, incluso centros nacionales de referencia, etcétera, y ves los gimnasios y los comparas con el gimnasio de hace 20 años, están igual. Y las cosas que hacen son muy parecidas, ¿no? Yeah. Entonces, realmente a ese nivel, y ya no solo de lo que hagan, sino de los tiempos en los que lo hacen, etcétera, etcétera. O sea que parece que no ha cambiado mucho. Y, por ejemplo, yo que te comentaba al principio que había estado trabajando en Inglaterra, en Londres en concreto, en una unidad de ictus, pues allí en las unidades de ictus, también las hay como aquí, no solamente está el neurólogo y las enfermeras y las auxiliares, sino que hay también en todas las unidades de ictus hay un fisioterapeuta y hay un terapeuta ocupacional y hay un logopeda, y entonces están allí
para también trabajar desde un primer momento todos los problemas que suelen tener, ¿no? Y aquí no, aquí una unidad de ictus todavía no conozco ninguna y a lo mejor me equivoco y hay alguna por ahí y alguien me puede corregir, pero yo no he tenido conocimiento de ninguna que tenga profesionales sanitarios que puedan hacer terapias o que puedan empezar desde un primer momento a valorar a la persona, a dirigirla hacia determinados campos, a ver cuál es el pronóstico, porque fíjate, antes que hablabas de pronóstico, las herramientas, las poquitas que hay a día de hoy de pronóstico en ictus para recuperación a nivel motor, por ejemplo, de la capacidad para volver a mover un brazo y utilizarlo de forma funcional, un brazo y una mano, o de caminar, están hechas en los primeros días después del ictus. O sea que, y son algoritmos de predicción que el de recuperación del miembro superior acierta en 3 de cada 4 pacientes, ¿no? Y el de recuperación de la marcha en 9 de cada 10 pacientes. Y se basa en una primera valoración que no es muy compleja, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, en el brazo valoran un balance muscular de 2 movimientos que han visto que son básicos, que uno es el de abducción, separación del hombro y otro extensión de los dedos. Y si no tiene esos movimientos, le hacen una prueba de potenciales evocados motores para ver la integridad del tracto corticoespinal, pero en base a eso ya pueden diferenciar entre pacientes que van a tener una recuperación excelente, una recuperación buena, una recuperación moderada o una recuperación mala, ¿no? Que no van a recuperar mucho. Y en función de eso, en algunos sitios, como por ejemplo Australia, pues organizan los servicios de rehabilitación. Las personas que tienen una recuperación excelente, porque pues empiezan a tener sus movimientos y tal, ¿sabes lo que hacen? Los mandan para casa. Los mandan para casa con un programa. Exacto, y con cosas que tengan que hacer en su propia casa, con actividades de la vida diaria. O un programa de ejercicios que una vez a la semana les llama el terapeuta y les dice, oye, ¿cómo va el programa de ejercicio? ¿Lo estás siguiendo? No, a lo mejor para uno motivarle o empujarle un poquito a que siga el programa, pero les dicen, señores, si ustedes siguen esto, se van a recuperar de forma excelente, no necesitan rehabilitación. Entonces, claro, porque lo que no vas a hacer es los pocos recursos de rehabilitación que tienes, gastarlos en personas que van a tener una recuperación excelente independientemente de lo que hagan, ¿no? O que lo pueden hacer por su cuenta. Pero eso no lo sabes si no tienes un algoritmo de predicción. Y si no lo aplicas en las primeras horas después del ictus. Y que yo sepa, no conozco tampoco ningún sitio en donde estén utilizando algoritmos de predicción en unidades de ictus para luego organizar servicios de rehabilitación posteriores. Entonces, al final tiene muchas implicaciones que no se están haciendo, que ya la implicación que a lo mejor le pueda interesar a los gestores es económica, es de gasto económico, ¿no? Pero también pues de recuperación de las personas y de calidad de vida. Pero tiene muchísimas implicaciones que no se están haciendo porque no se tiene en cuenta eso, porque al final quien toma las decisiones de las unidades de ictus es el colegio de médicos. El colegio de médicos le importa poco, habitualmente, lo que dice el colegio de fisioterapeutas o de terapeutas ocupacionales o de logopedas. No les llaman nunca a las reuniones para decirle, oye, vamos a trabajar conjuntamente en hacer aquí un plan de... Entonces, por eso yo creo que haría falta uno, y fijándose, por ejemplo, en otros países en donde se está haciendo y que no son países tercermundistas, sino yo te digo, Australia o Inglaterra o Canadá o sitios. Y además tampoco parece como que sea extremadamente complejo, ¿no? A nivel, digamos, ¿no? que son evaluaciones que son relativamente sencillas de hacer y que pues yo creo que es más de actitud, ¿no? Y de ganas que de ponerse a hacer protocolos súper complejos, ¿no? Pues la verdad es que sí, España necesita un plan integral en ese sentido contra el ictus, ya no solo desde la parte médica, sino de la parte de neurorehabilitación. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Oye, José, una pregunta sobre el tema de los pronósticos, etcétera. También hiciste una publicación muy, muy bonita sobre la esperanza de los pacientes, ¿no? Comentabas te hacías preguntas
sobre si los pacientes iban a poder volver a andar, iban a poder volver a mover una mano, iban a poder, ¿no? Y entonces haces como un alegato a favor de la esperanza de los pacientes, ¿no? Y me pareció precioso. Cuéntame un poco cómo es ese alegato de esperanza que vosotros imprimís en vuestro trabajo. Bueno, esto viene, claro, de todos estos años que hemos estado trabajando con pacientes, pues evidentemente nos encontramos con muchas personas y sus familiares que vienen y nos preguntan, ¿no? Oye, ¿y tú crees que yo voy a volver a hacer esto, a caminar, a poner el brazo, a conducir, a volver a trabajar, a volver a montar en bici, a lo que sea, ¿no? Porque evidentemente, pues claro, cuando una persona sufre algo tan grave como lo que sufren nuestros pacientes, ictus, traumatismos, tumores, etcétera, pues lo que quieren es retomar esas cosas que eran lo que daba sentido a su vida, ¿no? Muchas veces nosotros no tenemos la respuesta, no tenemos la información como para decirles sí o no. Entonces, lo que nosotros hemos optado es pues por decirles, mira, pues sinceramente no lo sabemos y lo único que podemos hacer es nosotros todo lo que esté en nuestra mano y vosotros todo lo que esté en la vuestra e intentar llegar a eso, ¿no? Y en el proceso, en el camino, pues ir viendo qué etapas vamos cumpliendo, hasta dónde vamos llegando, ¿no? Y además, pues todas las valoraciones objetivas y todo lo que medimos nos ayudan a ir viendo si efectivamente nos vamos acercando al objetivo, ¿no? No es algo así que un día nos sentamos y ¿tú cómo lo ves? Pues yo lo veo mejor así. No, no, con datos incluso, aparte de las percepciones subjetivas que pueda tener cada uno, pero los datos siempre ayudan, ¿no? Entonces, muchas veces en ese proceso hay gente que uno no esperaba que fuera a hacer determinadas cosas y las hace, o gente que esperabas que fuera a llegar a determinadas cosas y no llega, ¿no? Todo ese proceso está marcado por un montón de condicionantes, ¿no? Que muchas veces, pues la mayoría escapan a nuestro control. Y la propia persona también se va ajustando, porque en esa publicación que yo comentaba, yo me puse a buscar artículos que hablasen sobre la esperanza en gente con discapacidad, ¿no? Con daño cerebral. Y entonces, pues en uno de ellos, en este que citas de la publicación, comentaban que la esperanza también no es algo fijo e inmóvil, sino que va cambiando a lo largo del tiempo y a lo mejor se va adaptando a que la persona de repente va viendo pues, que algo que quería y aunque le ha puesto mucho empeño, al final pues no lo puede conseguir y entonces se va adaptando. Pero es muy distinto eso a lo que muchas veces vivimos con algunos pacientes y familiares que nos llegan y nos dicen, pues ahí en el hospital me dijeron, tú olvídate de caminar, tú no vas a volver a caminar, tú búscate una silla de ruedas y ya, y ponle un cojín que sea cómodo para que no te salgan escaras y ya está. O llévate a tu padre, a tu madre a casa y ponle una cama con un colchón antiescaras que de ahí no va a salir, ¿no? Y la gente nos cuenta cosas que le han dicho, ya no lo que le han dicho, sino cómo se lo han dicho. Esa falta de humanidad tan grande a la hora de transmitir eso a una persona tan vulnerable en esos momentos, ¿no? Que además no se ha basado en nada, no se ha basado en que tú hayas intentado todo lo que esté en tu mano y al final has visto que la persona no tiene capacidad de llegar a eso, sino que es pues en tu criterio subjetivo, que probablemente se base incluso en experiencias que ha tenido ese profesional en el pasado, ¿no? De otras personas que vio y que no llegaron a nada. Pero esto es la profecía autocumplida. Si tú no haces nada, no llegas a nada. Entonces, al final hay mucha gente a la que en un momento muy inicial o posterior se les corta las alas, se les dice que no van a conseguir algo de una forma, además, muchas veces con una falta, yo creo, de humanidad enorme, y se les deja así, ante el desamparo total y absoluto, ¿no? Y en este artículo también era muy interesante que decían, claro, hay que hacer un equilibrio entre no darle demasiadas esperanzas, pero ni quitárselas, pero cuando tú le quitas totalmente a una persona las esperanzas, ¿qué le queda? O sea, ¿tú crees que le estás ayudando más
por decirle, olvídate, jamás vas a ser capaz de volver a caminar? ¿En qué ayudas a esa persona haciéndole eso? Es decir, a mí me gustaría en ese momento en el que un profesional sanitario, porque no solo son médicos, también hemos conocido otros casos, le dice directamente a una persona, olvídate, tú no vas a ser capaz de hacer esto. Entonces, preguntarle, hacer un parón en ese momento, ¿no? Y decir, vale, ahora con esto que acabas de comunicarle al paciente y a la familia, ¿qué crees que has conseguido a nivel positivo? Porque además, claro, tú puedes decir, pues mira, yo veo complicado que tú seas capaz de volver a caminar, pero a lo mejor podemos buscar alternativas, a lo mejor podemos buscar que tú tengas pues, una silla de ruedas adaptada, eléctrica, que te permita ir a los sitios a donde tú puedas ir, o que te, no sé, es decir, cuando a una persona le quitas toda la esperanza de conseguir algo que era importante para él, o le das una alternativa o le dejas en el mayor Del desamparo. desamparo. ¿Qué le queda ya a esa persona? Morirse, porque no le queda otra cosa. Entonces, no son uno ni dos tampoco los pacientes y los familiares que nos llegan con estas historias de es que me han dicho que no, tal, tal, tal. Y nosotros no les contamos la milonga de sí, sí, con nosotros lo vais a conseguir y tal y cual, sino que lo que decimos es, bueno, podemos intentarlo. Y en el camino lo vais a ir viendo, ¿no? Vais a ir viendo cuál es el resultado de poner todo lo que se pueda en el proceso, ¿no? Y muchas veces nosotros hacemos reuniones periódicas con los familiares y con los pacientes, aunque están todos los días los familiares en las terapias con nosotros, juntos, etcétera, pero de vez en cuando nos sentamos para hacerlo más formal, enseñarles todas las evaluaciones y todo eso. Y algunos nos dicen, bueno, y entonces, ¿tú crees que debería seguir en tratamiento y que debería durante una temporada más y tal y cual? Y llegaría a esto, llegaría a lo otro y tal. Y entonces nosotros le decimos, mira, pues esa decisión la tienes que tomar tú. Y la tienes que tomar en base a datos e información. Y nosotros lo que hacemos es que te facilitamos los datos. Mira, esta es la evolución que has tenido en este tiempo, estás aquí, ta, 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 ta. Y entonces tú ya tomas la decisión, ¿no? Pero en este caso porque están ellos también pagando. Nuestro centro es un centro privado, la gente paga, la gente decide también si quiere continuar o no, pero en base a datos, ¿no? Igual que decíamos que las aseguradoras en Suiza decidían si prorrogar a una persona o no en base a datos, en base a que se viera que existía una evolución o no. Aquí se les da el alta a las personas simplemente porque sí. A algunos se les dice es que ya han pasado 6 meses desde que tuviste la Sí, lesión, o ¿no? el Y número de entonces, sesiones que te cubre o el número de sesiones que tal. Sí, sí. pero a muchos en la seguridad social se les dice, no, es que ya han pasado 6 meses, ya no vas a evolucionar. ¿Por qué? Eso de los 6 meses, que es estamos preparando una publicación, una revisión sistemática sobre el tema de la evolución en el periodo crónico, que se llama, que es después de los 6 meses del ictus, ¿no? Y se basa en un estudio que se hizo en la década de los 90, que se llama el estudio Copenhague, en donde tenía una muestra también bastante importante de pacientes allí en Copenhague, en donde les seguían a lo largo de varios meses y veían la evolución que tenían, ¿no? Y entonces efectivamente veían que los pacientes a partir del quinto mes, no del sexto ni siquiera, del quinto mes se producía una estabilización, es decir, los primeros meses mejoraban bastante y en el quinto ya se estabilizaba. Y entonces ellos ponían los pacientes con ictus, se ve que a partir del quinto mes hay una estabilización y ya nos espera una mejora. Claro, algunos lo cogieron y dijeron, pues fantástico, ya tenemos la Ya tenemos justificación para darles el fecha alta. de caducidad del tratamiento, ¿no? Y es lo de la profecía autocumplida, porque claro, si te vas a los métodos de ese estudio, ¿qué se hacía? ¿No? Y a los pacientes se les hacía la terapia más convencional que se podía hacer en la década de los 90, que se sigue haciendo en muchos sitios en el 2023, que es, pues tenían una sesión de media hora, 45 minutos de fisioterapia convencional, ¿no? Sí, claro. Le tumbas, le mueves una pierna, le haces un no sé qué, tal, y ya está. Entonces, que en el año 2023 sigas utilizando un estudio de la década de los 90, en donde, claro, si tú no le das más, ¿dónde va a llegar a más? Entonces, Si no le das tecnología, si no le das TMS, si no le das no sé qué, si no le das... No, no, claro, totalmente. exacto. Entonces, básicamente es eso. Si
la persona tiene derecho a tener esperanza, porque si no tienes esperanza, ¿qué te queda? Segundo, la esperanza va cambiando a lo largo del tiempo en función de lo que tú vas intentando y de los resultados que vas obteniendo. La responsabilidad de los profesionales sanitarios es intentar todo lo que esté en nuestra mano por recuperarlo y segundo, ir midiendo el proceso para ir proveyendo al paciente y al familiar de información que les permita tomar decisiones sobre qué es el siguiente paso que quieren dar. Y ellos se van muchas veces ajustando. Hay casos que no, y que siempre pues querrán y esperarán un milagro o algo de tal. Bueno, la vida es así, todo el mundo tiene derecho también a tener esa esperanza. Nosotros no se lo vamos a meter en la cabeza, pero tampoco vamos a hacer eso de quitarles toda la esperanza y de hacer juicios como eso, ya no vas a volver, pero ¿cómo lo sabes? Y luego ha habido muchas personas que sí que han vuelto, ¿no? Y cuando vuelven y entonces dicen, pues voy a ir a mi médico y le voy a demostrar que sí que he podido tal. Y cuando van y vuelven, dicen, bueno, bien, pues milagro, enhorabuena. ¿no? Entonces, enhorabuena, ya está. Y entonces, pues yo creo que sobre eso iba principalmente el tema de la esperanza, porque a mí me da mucha rabia cuando veo a pacientes y a familiares que te cuentan esas historias que han tenido. Lo que más rabia me da es la falta de humanidad que han tenido en ese momento los profesionales sanitarios al transmitirle no eso, sino la forma que se lo han transmitido, ¿no? Pues qué bonito, José. La verdad es que eso de proveer esperanza con datos objetivos y con datos y con evidencia es casi ¿no? un leitmotiv de tu trabajo, ¿no? De nuestro trabajo. Oye, con datos objetivos soy un proveedor de esperanza, ¿no? O de regulación de esa esperanza. Qué guay. Ese es nuestro lema, el nuestro es rompiendo límites en neurorehabilitación, Exacto. porque muchas veces nos encontramos que la gente viene con límites que les han puesto que en muchas ocasiones no son ciertos. Y en otras ocasiones sí, pero hay gente que necesita primero intentarlo todo y darlo todo y luego ya decir, pues no lo he conseguido, pero lo he intentado. ¿Sabes? Pero a veces no se deja a la gente ni que lo intente. Ni que lo intente. Pues lo dicho, oye, enhorabuena, muchísimas gracias. Es muy chulo. Además, ese lema es muy chulo. Yo creo que te lo he retuiteado más de una vez en redes sociales de que sigáis rompiendo límites. Oye, pues muchísimas gracias de nuevo, José, por tu tiempo y por abrirnos vuestro centro y vuestro proyecto, que creo que es impresionante. Y mucho ánimo y muchas enhorabuenas. Gracias. Pues este es el final de este episodio de Saigantech, el podcast de Syncrolab. Podéis compartirlo, comentarlo en todas vuestras redes sociales y en las nuestras si queréis. Y os esperamos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias.